Hablemos de datos, episodio 6. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. Un número en especial ha cautivado las mentes de los grandes pensadores desde el principio de los tiempos. Y es que en la historia de las matemáticas el número pi tiene el papel protagónico estelar, el top de las encuestas, el rey de la noche, porque el número pi lleva 5000 años estando de moda. Hoy pues publiqué 2 días tarde y espero publicar todos los domingos. He venido publicando también audios de menos de 10 minutos, como había anunciado desde el podcast número 0 de Hablemos de Datos, pero pues a veces siento que se quedan cortos. Espero mantener mi promesa, tanto de publicar todos los domingos juiciosamente, como de no extenderme más allá de 10 minutos. Así que, sin más ni más, hablemos de el número pi. En la antigua Grecia existió un matemático y filósofo conocido como Pitágoras. Entre otras, es el padre de la geometría moderna. Y aunque hay muchísimo que hablar de Pitágoras el día de hoy, hablaremos acerca de los problemas clásicos de la matemática griega. Y es que Pitágoras desarrolló toda la geometría clásica basada en dos elementos fundamentales. La regla, pero no esa regla numerada que uno lleva a la escuela con la medición de centímetros, no, sino un soporte con un lado lo suficientemente rígido para trazar líneas rectas. Y el compás, que era un objeto que se usaba para copiar medidas iguales desde un segmento hasta otro segmento. Y hasta aquí la geometría griega basada en la regla y en el compás se comportó muy bien. Sin embargo, pues los grandes pensadores griegos llegaron a encontrar problemas geométricos que no se podían resolver con la regla y el compás. Y pues de estos problemas hubo muchos, pero hubo tres que fueron los grandes problemas que jamás se pudieron resolver en esa antigua Grecia. Y se les llamó los tres problemas clásicos de la mitología griega. El primero de ellos, pues consistió en que nunca se pudo encontrar un método basado en regla y compás para dividir un ángulo en tres partes iguales. Eso le dio dolores de cabeza no solo a Pitágoras, Platón y toda su escuela también tuvieron ese problema. Y pues partir un ángulo en tres usando solo regla y compás realmente es imposible. El segundo problema se dice que fue planteado por el mismísimo dios Apolo, quien tenía en la isla de Delos, una isla griega pequeña, un altar en forma de cubo. Y para, digamos, contrarrestar el efecto de una peste, él pidió a través de su oráculo que dicho altar fuera el doble de grande. La gente pues pensó que lo que tenía que hacer era con el cubo duplicar cada una de las dimensiones y con eso el altar era el doble. Y él dijo, no, eso no es el doble, es 8 veces más grande, yo necesito que sea el doble. Y pues duplicar el volumen de un cubo no es tan fácil, porque faltan, hay algunas cosas, va a involucrarse en números como raíz cúbica de 2 para poder encontrar. Sin embargo, no quiero hablar de eso, quiero hablar del problema más interesante de todos. Y era el que se refería a encontrar un cuadrado que tuviera la misma área de un círculo específico. Y pues está basado en la construcción de los templos griegos, que los templos griegos eran cuadrados, rectangulares y debían adaptarse con la misma cantidad de material que tenían los templos babilónicos, que eran templos circulares, templos redondos. Y pues tratar de convertir círculos a cuadrados, gastando las mismas áreas, dio lugar en la historia a que apareciera nuestro rockstar, nuestra estrella, el número pi. Y pues así de sencillo. Si yo tengo un círculo y supongamos que el círculo tiene 1 metro de radio, les voy a recordar que el radio es la distancia que va desde el centro del círculo hasta cualquiera de sus bordes. ¿Y cuánto debe tener un cuadrado de la misma área? Pues la respuesta ahorita es sencillísima porque el resultado de cada cara o de cada lado de ese cuadrado tiene que medir la raíz cuadrada de pi. ¿Confundidos? Si ustedes están confundidos, imagínense a los griegos, que tenían este número loco que apareció allí de repente, a dañarles todas sus formas de pensar sobre lo que eran los números enteros y los números fraccionarios. Y es que, pues en general, todo número fraccionario que no resulta de una división entera suele tener un número de decimales infinitos. Bueno, algunos finitos y algunos infinitos, pero repiten un patrón específico. Por ejemplo, si yo divido 1 entre 8, me da 0,125 y ahí se acabó. Ahí no tengo nada más que hacer. Pero si uno, por ejemplo, divide 1 entre 3, le da 0,33333 hasta el infinito. Sin embargo, el 3 siempre se repite. Incluso si hacemos un ejercicio, por ejemplo, dividir 1 entre 7, lo que vamos a encontrar es que el patrón se repite así.
0,14285714285714 y así hasta el infinito. Entonces, hay patrones repetitivos siempre que hagamos una división. Y pi decidió que no era un número como los demás. Era un número que tenía una serie decimal que también era infinita, pero que no era periódica. Y la primera aproximación que alguien dijo de pi, dijo, es que pi debe ser como 3, más o menos, pero le quedaba ahí un pedacito. Luego alguien dijo, no, mire, ¿sabe qué? No es 3, utilicemos una división, 22 dividido entre 7, que aproximadamente es 3,142857, que ya lo habíamos visto. Pero a medida que han ido avanzando los siglos, se han ido descubriendo muchos más decimales de pi. Y cuando yo digo muchos más decimales de pi, me estoy refiriendo a miles de billones de cifras decimales. Finalmente, en el siglo XVIII de nuestra era, se comprobó que pi definitivamente no es el resultado de ninguna división posible entre dos números enteros. Y claro, como pi atentaba contra toda la razón de esos griegos, se le dio un título que hacía alarde de su comportamiento. Recuerden que les dije, atentaba contra la razón, ya no era un símbolo de la razón, y pi entonces se llamó un número irracional. A decir verdad, más adelante los griegos, basados en esos problemas clásicos de los que hemos hablado, descubrieron que habían muchísimos más números irracionales que racionales. Y a pesar de que ambos conjuntos, el de los números racionales y el de los números irracionales, eran infinitos, había unos infinitos más grandes que otros. Pero no voy a entrar en ese tema, dejémoslo para otro podcast. Se hizo el esfuerzo, entonces, para hallar cómo se cuadriculaba o cómo se cuadraba un círculo. Y pues uno de los intentos más importantes fue medir cuántas veces cabía el diámetro de una circunferencia en su perímetro. O sea, yo tengo un círculo, miro qué tan largo es su perímetro, su borde, su alrededor, y calculo qué relación tiene esa medida del borde, del exterior, con su diámetro. Y miro cuántas veces cabe el diámetro dentro de ese perímetro. Y adivinen cuántas veces cabe. Cabe pi veces, o sea, 3,14 veces. Y claro, de ahí es donde surge la letra pi, que es como dos palitos verticales, como uno al ladito del otro, y están sosteniendo encima un palito horizontal que sobresale por los extremos. Los números que nosotros conocemos pues son de ascendencia árabe, porque en Grecia no disponían de símbolos para los números y le asignaron a pi el símbolo que corresponde precisamente al número 3141592 y que corresponde a la letra P de nuestro alfabeto actual. Tienen que recordar que está primero Grecia, luego viene Roma, entonces pues primero estaban los símbolos griegos, luego pasamos a los números romanos son mucho después de los números griegos. Entonces aquí la letra pi griega corresponde a la letra P romana que se vuelve nuestra P en el español. ¿Y por qué la P? Pues porque la P es la letra con la que empiezan las palabras periferia, perímetro. Y claro, si tenemos una sola letra griega, vivimos a través de esa letra griega uno de los capítulos más apasionados del mundo de las matemáticas. Pero pi no es simplemente una curiosidad matemática o un acto circense para que los matemáticos más nerds demostremos nuestra superioridad racional aprendiendo de memoria los primeros 1000 dígitos de un número irracional. Tiene evidentemente aplicaciones en la geometría y de ahí pues a la ingeniería, calculando el área del círculo, de la elipse, del cono, de la esfera, el volumen del cilindro, también los volúmenes de las esferas, las trayectorias de los planetas alrededor de las estrellas, ayuda a entender pues toda la astronomía, forma parte de esas ecuaciones, predice pues la ubicación de los objetos en el cielo, de nuestro sistema solar y pues las trayectorias para que algún día las naves espaciales humanas lleguen hasta esos astros. La mismísima probabilidad también hace uso del número pi. Por ejemplo, y sin ir muy lejos y no asustarlos con fórmulas, la probabilidad de que dos enteros positivos escogidos al azar sean primos entre sí es de 6 sobre pi al cuadrado. Entonces, pi es la constante universal, de la cual pues les voy a contar, sus primeros 10 dígitos son 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Y de ahí siguen miles de millones más. Y sirve pues como la herramienta para pasar de las medidas curvas, como el área del círculo, a las medidas rectas, como el área del cuadrado, y viceversa. Si lo pensamos bien, los hombres aprendimos a mirar el mundo en líneas rectas, mientras que la naturaleza lo hace con líneas curvas. Así que podemos pensar que el número pi es el puente que une al hombre con la naturaleza. Hoy en día existen muchísimas aplicaciones del número pi. Esta constante hace parte de una transformación conocida como las transformadas de Fourier, que sin profundizar demasiado relacionan los comportamientos de la frecuencia de las ondas, que son curvas, con el tiempo,
que es lineal. Y gracias a las transformadas de Fourier y actuando por detrás allá escondidito, haciendo todo el ejercicio del número pi, el día de hoy podemos hacer cosas como transformar las señales lineales de los comandos que usamos en el celular, lo que digitamos, lo digitamos en el tiempo de forma lineal, se convierte en ondas, que son curvas, para conectarnos con el mundo. También para medir la geografía de nuestro planeta. ¿Y para qué sirve la geografía de nuestro planeta? Nada más ni nada menos que para calcular las ubicaciones de todo lo que se mueve. Y así utilizar una cosa que todos llamamos el GPS, que ayuda pues a abrir cuando abrimos las aplicaciones de transportes, cuando pedimos un domicilio, cuando estamos pidiendo movernos de un lugar a otro. Evidentemente también pues para calcular cosas más grandes como las rutas de los aviones y las rutas de los barcos. Sin ir muy lejos, podemos pensar que el número pi se necesita para medir la precisión adecuada para que nuestro reloj de pulsera, el de la muñeca, funcione adecuadamente y con la precisión deseada y no se atrase ni se adelante. Pues por todo esto y muchísimo más, es porque el número pi, pues además de ser irracional, es un número muy terco, ya que no solo apareció en la antigua Grecia, también sigue apareciendo hoy en los lugares menos esperados, aparece dentro de la arquitectura, en la biología, en la ecología, en la psicología y hasta en la parapsicología. Y de esta manera se decidió, de alguna manera, que el día pi se convirtiera el 14 de marzo. ¿Y por qué el 14 de marzo? Pues porque marzo es el número 3 y en la fecha escribe 314, los dos primeros números de pi, 314. Sin embargo, también hay otros días que se acercan mucho a pi. Por ejemplo, el 22 de julio, como julio es el mes número 7, y si dividimos 22 entre 7 obtenemos un valor cercano a pi, que es 3,142857. También el 26 de abril, porque es que el 26 de abril la Tierra desde el 1 de enero ha recorrido una distancia equivalente a pi unidades astronómicas. ¿Qué es una unidad astronómica? La distancia media que hay entre la Tierra y el Sol. Y al 26 de abril se ha recorrido ya pi veces esa distancia en el recorrido que hace la Tierra. También el 14 de noviembre, ¿por qué? Porque pues es el día 314 del año, o sea 3,14. Y últimamente un japonés descubrió el 21 de diciembre a la 1:13, porque el 21 de diciembre es el día 355. 355 dividido entre 1:13, o sea 113, se convierte en 314,1592. Y pues bueno, yo podría quedarme todo el día hablando del número pi y de cómo la civilización ha crecido alrededor de este número. Sin embargo, creo que ya me pasé de los 10 minutos. Así que con esto me despido por hoy. Pues no me queda sino como siempre dar muchas gracias por estar aquí, por los que llegan hasta el final de este podcast. Les recuerdo que ustedes pueden suscribirse desde la app de iVoox o también pueden escucharme en Spotify, buscándome en ambos casos como Hablemos de Datos. Y por supuesto, no olviden invitar a sus amigos y conocidos a escucharme y así hacer que esta comunidad crezca cada vez más. Este podcast pretende traer parte del conocimiento de datos e información en un lenguaje que sea accesible para todos. Por eso si hay algo que no se entienda, estoy abierto a escucharlos y a profundizar en aquellos temas de una forma que sea comprensible para todos. Y también les recuerdo que no olviden que si desean contactarse conmigo para realizar alguna pregunta o sugerir algún tema que quieran escuchar en este podcast, pues pueden enviar un mensaje desde la página de contactos de numerum.com. Numerum como suena, pero reemplazando la letra E por el número 3. Responderé a la mayor brevedad posible. O por supuesto, a través de todas las redes sociales. Ustedes saben que tengo Facebook, que tengo Twitter, que tengo LinkedIn, donde siempre aparezco como Numerum. Y pues nada, salvo esta vez que publiqué un poquito tarde, espero subir un audio nuevo cada domingo, cercano a los 10 minutos, a veces más corto, a veces más largo. Así que en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.